Con apenas 25 años, Vinicius Jr. ya no es solo una promesa del fútbol mundial. Es un símbolo, un icono, pero también una figura rodeada de polémica, tensión y heridas abiertas que pocos se atreven a nombrar en voz alta. Mientras los estadios corean su nombre y los títulos se acumulan, detrás de cámaras se esconde otra historia. Una historia de desprecio, de silencios incómodos, de miradas cargadas de odio y de decisiones que marcaron su carácter para siempre. Muchos creen conocer a Vinicius por sus regates y celebraciones, pero ¿qué hay del Vinicius que sufrió, que explotó, que fue empujado al límite? ¿Por qué ahora su nombre divide tanto al mundo del fútbol? ¿Quiénes fueron las personas que más influyeron, para bien o para mal, en su camino? Y es aquí donde la historia se vuelve incómoda, porque detrás del brillo existen 5 nombres, 5 episodios, 5 conflictos que cambiaron su carrera para siempre. Y empezamos con el número 5. Todo es número 5. La Liga y el primer choque con el sistema. Para muchos, el primer gran conflicto en la carrera de Vinicius Jr. no tuvo nombre propio. No fue un rival directo ni un compañero de vestuario. Fue algo más grande, más frío y mucho más peligroso. La Liga. Cuando Vinicius llegó a España, era joven, provocador y descarado. Sonreía, bailaba, encaraba sin miedo. Justo eso que, en teoría, el fútbol moderno celebra. Pero muy pronto descubrió que no todos estaban preparados para aceptarlo. Cada falta no pitada, cada insulto desde la grada, cada provocación tolerada fue acumulándose como una bomba silenciosa. Insiders del entorno del club recuerdan que, en sus primeras temporadas, Vinicius regresaba al vestuario con una mezcla de rabia e incredulidad. No entendía por qué los árbitros minimizaban los insultos. No comprendía por qué los comunicados oficiales siempre llegaban tarde, tibios, casi obligados. Mientras las cámaras se apagaban, su frustración explotaba. Hubo un partido clave, un estadio hostil, gritos que cruzaron una línea invisible. Vinicius pidió ayuda, señaló a la grada, esperó una reacción contundente. Pero lo que recibió fue silencio, dudas y una sensación devastadora. Estaba solo. Testigos aseguran que esa noche, por primera vez, Vinicius habló de abandonar el campo. No por miedo, por dignidad. Dijo algo que dejó helado al vestuario. Si esto sigue así, no sé cuánto más puedo aguantar. No era una frase al azar. Era el inicio de una ruptura emocional con el entorno que debía protegerlo. Las consecuencias fueron inmediatas. Su carácter cambió. Se volvió más desafiante, más explosivo. Cada regate parecía una provocación, cada celebración un grito de rebeldía. Y eso, lejos de calmar la situación, encendió aún más el conflicto. Desde entonces, la relación entre Vinicius y el sistema nunca volvió a ser la misma. Ya no era solo fútbol, era una batalla constante por respeto, una lucha que lo endureció, pero también lo marcó, y esto solo fue el comienzo, porque el número 4 ya no fue una institución, fue una persona concreta, y la herida aún duele. Número 4. Javier Tebas y la guerra fuera del campo. Si el conflicto con el sistema fue el inicio, el número 4 tuvo un rostro claro y una voz reconocible. Javier Tebas, el hombre más poderoso del fútbol español fuera del césped. Y para Vinicius Jr., una figura que simbolizó abandono, frialdad y una herida institucional difícil de cerrar. Mientras los insultos racistas se repetían jornada tras jornada, Vinicius esperaba algo más que sanciones genéricas. Esperaba liderazgo, esperaba empatía. Pero lo que recibió fueron declaraciones ambiguas, matizadas, a veces incluso incómodas. Palabras que, según personas cercanas al brasileño, dolieron casi tanto como los gritos desde la grada. En privado, Vinicius no entendía cómo alguien con tanto poder podía hablar del problema como si fuera una exageración mediática. Insiders del club recuerdan una reunión tensa, sin cámaras, donde el nombre de Tebas salió una y otra vez. No nos estás defendiendo, habría dicho Vinicius con una mezcla de rabia y decepción. No era política, era supervivencia emocional. El punto de ruptura llegó cuando ciertas declaraciones públicas parecieron trasladar parte de la responsabilidad al propio jugador. Aquello fue devastador. Vinicius sintió que el mensaje era claro. El talento debía callar, adaptarse, aguantar. Y él no estaba dispuesto a hacerlo. Desde ese momento, cada palabra institucional era analizada con lupa. Cada entrevista, cada comunicado, cada silencio se convertía en un nuevo frente de batalla. Vinicius dejó de confiar. Se encerró. Empezó a expresarse más en el campo, con gestos, con miradas desafiantes, con celebraciones cargadas de significado.
Personas de su entorno aseguran que hubo noches en las que dudó seriamente de su futuro en España. No por el fútbol, por el entorno, por la sensación constante de que la lucha era desigual, de que la estructura protegía más la imagen del negocio que la dignidad del jugador. Paradójicamente, este conflicto lo hizo más fuerte, más consciente de su papel. Vinicius dejó de ser solo un extremo desequilibrante y pasó a ser una voz incómoda. Alguien que ya no pedía permiso para hablar. Pero el número 3 fue distinto, porque no vino desde arriba, vino desde el césped. Y la traición fue personal. Número 3. Diego Simeone y el respeto que nunca llegó. El número 3 no fue un enemigo declarado, tampoco un insulto directo, fue algo más sutil. Y por eso mismo, más hiriente. El choque con Diego Simeone marcó un antes y un después en la forma en que Vinicius Junior entendió el respeto dentro del fútbol español. Todo comenzó en partidos de máxima tensión. Clásicos modernos, cargados de fricción, donde cada gesto se analizaba al milímetro. Vinicius, fiel a su estilo, celebraba, bailaba, miraba a la grada. Para él era expresión, para otros, provocación. Y ahí apareció el problema. Desde el banquillo rival llegaron gestos, comentarios indirectos, mensajes disfrazados de enseñanzas futbolísticas. Personas cercanas al vestuario del Real Madrid recuerdan que Vinicius quedó profundamente tocado por la sensación de que su personalidad era constantemente cuestionada, no su juego. Si hace esto, pasa algo. Si otro lo hace, es carácter, habría dicho en privado. El momento más tenso llegó tras un partido especialmente caliente. Preguntado por el comportamiento del brasileño, Simeone habló de controlar emociones, de saber competir. Frases aparentemente inocentes, pero que para Vinicius sonaron como una legitimación del señalamiento público. No hubo defensa, no hubo contexto, solo juicio. Insiders del club blanco aseguran que esa noche Vinicius explotó. No gritó, no golpeó nada, fue peor. Se quedó en silencio. Un silencio denso, incómodo, que preocupó incluso a sus compañeros. Dijo una frase corta, seca, nunca es suficiente lo que haga. Y ahí estaba el núcleo del conflicto. Desde entonces, cada duelo contra el Atlético se convirtió en algo personal. Vinicius jugaba con una tensión distinta, más agresiva, más desafiante. Cada regate era un mensaje. Cada celebración, una respuesta no verbal a quienes intentaban encasillarlo. Las consecuencias fueron claras. La narrativa alrededor de Vinicius se endureció. Para unos era provocador, para otros un jugador que se negaba a ser domesticado. Pero para él fue una lección amarga. El respeto no siempre llega con el talento. A veces hay que arrancarlo. Y el número 2 fue aún más cruel. Porque no vino del rival. Vino de alguien que vestía de blanco. Número 2. Karim Benzema y la herida dentro del vestuario. El número 2 fue el más incómodo de todos, porque no ocurrió frente a una grada hostil ni en una rueda de prensa tensa, ocurrió dentro del vestuario. Y el nombre que quedó grabado en la memoria de Vinicius Junior fue el de Karim Benzema. Todo estalló en un partido europeo de máxima exigencia. Las cámaras captaron una escena aparentemente menor. Benzema hablando con un compañero visiblemente molesto, pidiendo que no se le pasara el balón a Vinicius. Las imágenes se difundieron, el audio se filtró y el impacto fue devastador. Para Vinicius, aquello no fue una crítica deportiva, fue una traición silenciosa. En privado, personas cercanas al brasileño cuentan que se quedó helado, no por la frase en sí, sino por quien la dijo. Benzema no era solo el líder del equipo, era el referente, el capitán sin brazalete, el jugador al que todos miraban. Durante días, el ambiente fue irrespirable. No hubo confrontación directa. No hubo gritos. Hubo miradas esquivas, frases cortas, un respeto forzado que ocultaba una grieta profunda. Vinicius empezó a dudar, no de su talento, de su lugar. Insiders del club recuerdan entrenamientos extraños, donde el brasileño jugaba más rápido, más tenso, como si quisiera demostrar algo en cada toque. Cada error pesaba el doble. Cada decisión era analizada con lupa. Y eso, en un jugador joven, es una carga enorme. Con el tiempo, la relación se recompuso profesionalmente. En el campo, volvieron a entenderse. Llegaron los títulos, las celebraciones compartidas. Pero algo nunca volvió a ser igual. La confianza ciega se había roto. Y Vinicius aprendió una lección dura. Incluso en el club más grande del mundo, la soledad existe. Ese episodio marcó su madurez. Dejó de buscar aprobación, dejó de jugar para agradar. Empezó a jugar para sobrevivir, para imponerse, para no volver a sentirse señalado desde dentro. Pero el número 1,
Ese no fue una persona, fue algo más profundo, algo que aún lo persigue cada vez que pisa un estadio. Número 1. El racismo, el enemigo invisible que nunca se fue. El número 1 no tiene rostro fijo, no firma contratos, no da entrevistas. Y sin embargo, es el adversario más constante y más cruel en la carrera de Vinicius Jr. El racismo no fue un episodio aislado, fue una presencia permanente, un ruido de fondo que nunca desapareció del todo. Desde sus primeros grandes partidos, Vinicius empezó a escuchar sonidos que no tenían nada que ver con el fútbol. Insultos camuflados entre gritos, burlas repetidas, gestos que las cámaras no siempre captaban, pero que él sentía con absoluta claridad. Al principio, intentó ignorarlos. Pensó que era parte del juego psicológico. Se equivocaba. Con el paso del tiempo, los episodios se multiplicaron y cada uno dejaba una marca más profunda. Personas cercanas aseguran que Vinicius empezó a dormir mal antes de ciertos partidos. No por el rival, por el estadio, por la incertidumbre de no saber qué iba a escuchar esa noche. El momento más devastador llegó cuando una vez más señaló a la grada. Esperó protección, esperó una reacción inmediata, pero lo que recibió fue debate, relativización, análisis semánticos. Como si el dolor necesitara pruebas adicionales para ser válido. Aquella noche, Vinicius no solo se sintió insultado, se sintió deshumanizado. En privado confesó algo estremecedor. No es el insulto, es que te hacen sentir que no perteneces. Esa frase lo explica todo. El racismo no atacó su juego, atacó su identidad. Y eso dejó cicatrices que ningún título puede borrar. Las consecuencias fueron profundas. Vinicius se volvió más combativo, más emocional, menos dispuesto a callar. Para algunos, eso lo convirtió en un problema. Para otros, en un símbolo. Él nunca pidió serlo, pero entendió que su silencio también tendría un precio. Y así llegamos al punto más alto, al momento donde todo cambia. El giro inesperado no ocurrió en un estadio, ocurrió fuera. Cuando Vinicius dejó de pedir permiso para existir y empezó a hablar, ya no solo como jugador del Real Madrid, sino como una voz incómoda para todo el sistema. Insiders revelan que hubo presiones para que bajara el tono, para que se centrara en el fútbol. Pero Vinicius hizo lo contrario, señaló, denunció, nombró el problema sin rodeos, y eso cambió la narrativa. Por primera vez, el foco dejó de estar en su carácter y pasó a estar en el entorno. Ya no era provocador, era un jugador cansado de ser atacado por lo que es. Ese fue el verdadero punto de inflexión. El día en que Vinicius entendió que su dolor tenía un peso mayor que cualquier silencio impuesto. Hoy, Vinicius Jr. sigue brillando, sigue marcando, sigue bailando, pero ya no es el mismo joven ingenuo que llegó a España. Es un jugador marcado por conflictos, traiciones y batallas que nunca eligió pelear. Las sombras no desaparecieron, siguen ahí. Pero ahora conviven con una conciencia distinta. Vinicius aprendió que el talento no siempre protege, que el éxito no garantiza respeto y que a veces el mayor acto de valentía no es regatear a un rival, sino no callar. Su historia demuestra algo incómodo. El fútbol ama el espectáculo, pero no siempre está preparado para enfrentar sus propias sombras. Vinicius no es solo un extremo desequilibrante, es el reflejo de un problema que muchos prefirieron ignorar durante demasiado tiempo, porque al final, como siempre en glorias y sombras, la luz existe. Pero las sombras nunca mienten.